los primeros versículos del capítulo 10 de Deuteronomio evidentemente continúan la narrativa del capítulo 9. ¿Qué tenemos en el capítulo 9? Bueno, tenemos una manifestación, una enseñanza a Israel, una repetición de una verdad a Israel. ¿Y cuál es esta enseñanza? Que fue por gracia. Él les dice, ustedes van a entrar a la tierra, no olviden que fue por gracia, no fue por sus buenas obras, no fue por su justicia. La única razón por la que yo les entrego la tierra prometida es porque quise haceros bien. Aquí tenemos la preciosa doctrina de la elección expuesta. Dios queriendo hacer bien a un pueblo, Dios queriendo mostrarse favorable hacia un pueblo, hacia una comunidad de personas. ¿Y cómo es que los despierta a la realidad de que fue por gracia? Bueno, una de las maneras no es solo por decirles fue por gracia, sino recordarles de sus repetidas caídas. Recordarles de cómo se rebelaron, recordarles de cómo cayeron, recordarles de cómo desobedecieron la voluntad de Dios para que no quedase duda que fue por gracia, que no había nada en que gloriarse. Bueno, los primeros versículos del capítulo 10 están continuando la narración. A ver, ¿qué pasó en el capítulo 9? Bueno, ustedes adoraron al becerro, ¿recuerdan? Entonces, vino esto donde yo subí al monte, adoran al becerro, quiebro las tablas, y entonces el Señor me vuelve a llamar a su presencia. Y estoy ahí otra vez, escuchando su voz y escuchando sus mandamientos. Entonces, Él está concluyendo así: Israel, fue por gracia, ve cómo te rebelaste contra Dios, pero incluso Dios en tu rebelión no te abandonó, sino que renovó el pacto contigo. Renovó el pacto. Hermanos, esa es la misericordia que Moisés está poniendo delante del pueblo de Israel. No solo te tomó una vez por gracia, te tomó dos veces, si queremos verlo así, por gracia. Porque en la primera te rebelaste y entonces renovó su pacto contigo. Ok, en el versículo 12 tenemos al predicador aplicando la verdad al corazón del pueblo. Ok, si tan misericordioso ha sido Dios, ¿qué es lo que demanda Dios de ti? Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Si Dios ha sido misericordioso con nosotros, hermanos, lo que demanda de un pueblo es temor, caminar en sus estatutos, amarlo, servirlo y guardar sus mandamientos. ¿Qué implica el primer mandamiento? No solo es no tener dioses ajenos, no solo es, rechazar los dioses ajenos, es temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? No es un temor de esclavo, pero un temor de hijo, una reverencia, un respeto ante aquel que es el Señor de los cielos. De hecho, ese es el concepto que se nos va a traer aquí. Dice, he aquí Jehová tu Dios son los cielos, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, la primera reacción es temor a Jehová.
un temor santo, un temor de no querer pecar contra Él, un temor de conducirnos de forma agradable en sus caminos. La segunda implicación es caminar en sus leyes o guardar sus mandamientos. Y aquí entonces viene claridad. Amar a Dios con todo el corazón no solo implica decir cosas tiernas en nuestro corazón hacia Él o decir cosas bonitas, implica caminar en sus mandamientos. No digas que amas a Dios si no obedeces su santa ley. No digas que amas a Dios si no andas en sus ordenanzas, si no obedeces su palabra. Y esto le quita la imagen a la gente en general, porque tú le preguntas a la gente allá afuera si ellos creen que aman a Dios y siempre dicen que sí. La pregunta no es si amas a Dios, la pregunta es, ¿guardas su ley? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Obedeces los 10 mandamientos de la ley de Dios? Amarlo y servirlo es la otra implicación. Hermanos, esto es lo que el pueblo que ha recibido misericordia debe hacer. Así es como debe vivir. Vean esto en el versículo 21. Es impresionante para mí la forma tan doxológica en la que termina Moisés. Porque empieza a decir, quiero que se maravillen de lo que estoy diciendo, porque hermanos, ¿saben algo? Podemos escuchar que nosotros tenemos un pacto con Dios, pero somos tan fríos a veces de corazón que no pasa nada en nuestras mentes con esas palabras. Y entonces lo que tiene que hacer Moisés a través del capítulo 10 es decir, a ver, ¿no les ha quedado claro lo que estoy diciendo? Vean esto, el que hizo la tierra, el que debía destruirlos, el que debía simplemente pasarlos por alto, el que no los necesita, ese Dios que está sobre todo, que los cielos de los cielos son de Él, ese Dios hizo un pacto con ustedes, lo quebrantaron y lo volvió a hacer. Tuvo esta misericordia. A la luz de esta misericordia que han recibido, témanle, caminan en su ley, ámenlo, sírvanlo, guarden sus mandamientos. Así es como Israel tiene que reaccionar. Y entonces en el versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Hermanos, creo que ahí se resume bien el primer mandamiento. Que Él sea el objeto de tu alabanza. Que Él sea el objeto de tu devoción. Que Él sea a quien quieres agradar sobre todos. Así dice la escritura de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo en donde se somete a toda su voluntad. Hermano, aquí la ley delante de nosotros. Porque esta verdad no solo aplica a Israel. Veamos que esta verdad aplica a la iglesia. Porque la iglesia está en un pacto. Abran sus Biblias brevemente en 1 de Pedro capítulo 1. Este concepto de pacto, de hacer pacto, entendamos que no es algo del Antiguo Testamento solamente. Lo tenemos desde Génesis capítulo 1, 2 y 3, el concepto de pacto, y lo tenemos hasta el final en Apocalipsis. Pero quiero que vean cómo concibe el apóstol Pedro a la iglesia. En el capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Escuchen esto, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué conceptos tiene este judío llamado Pedro cuando habla de la condición de la iglesia? Dice que la iglesia ha sido rociada con la sangre de Cristo. ¿Qué concepto es? Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 10. La renovación del pacto. En el pacto se mataba un animal y esa sangre,
Moisés leyó la ley y dijo, esta es la ley, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y entonces esparció la sangre. Bueno, dice el apóstol Pedro que la iglesia hoy en día está en pacto con Dios. Hermano, mira cuál es nuestra condición. Que siendo nosotros pecadores, porque amigo, escucha, este es el mensaje que predicamos en esta iglesia. Que en esta tierra no hay sino pecadores. Solo un santísimo ha vivido. Y ese santísimo es nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Todos los demás somos pecadores de nacimiento y pecamos en nuestro caminar. Pero lo que predicamos es que Dios quiso hacer un pacto con su iglesia. Así como condescendió con Israel y le dijo, Israel, tú no mereces que yo sea tu Dios, pero voy a ser tu Dios. Y tú vas a ser mi pueblo. Y vamos a habitar en una armonía, en una coinonía, en una relación. Yo te voy a revelar mi gloria y tú me vas a rendir culto. Según Pedro, la iglesia está en esa condición. Amigo, y eso es a lo que invitamos a los pecadores. Esa es la invitación, que vengan a este pacto. ¿Y cómo se entra a este pacto? Por la sangre que fue rociada. Jesucristo dio su vida por nosotros, los que estábamos fuera del pacto, dio su vida para que pudiésemos entrar al pacto, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Dios el Santísimo viene con Israel y le dice, yo seré tu Dios, hay un problema, Israel es pecador. La única forma en la que Israel puede ser su pueblo es si alguien muere por los pecados de eso. Y por eso había todo ese símbolo de los sacrificios. Por eso lees de tanta sangre en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué tanta sangre? Porque el Dios Santo iba a tener comunión con un pueblo pecador. La única forma de que eso pase es si hay sangre de por medio. Ok, iglesia. La sangre de Cristo te ha hecho entrar al pacto de Dios. Iglesia, hemos entrado en un pacto, no matrimonial solamente. En el matrimonio hay un pacto hermoso, porque dos personas que no se deben nada el uno al otro, han decidido hacerse bien y estar juntos y participar de la comunión. Participar de comunión, hacerse uno en pensamiento, compartir los pensamientos, compartir los afectos. Hay una íntima relación. Bueno, este pacto humano se nos dio para darnos a entender algo del pacto en el que hemos entrado con Dios, nosotros los pecadores. Es un pacto en donde Dios se da a nosotros. Es un pacto en donde Él decide revelarnos su gloria. Y es un pacto en donde nosotros le rendimos obediencia. Hermano, si estás en este pacto lleno de gracia, la pregunta es, ¿estamos viviendo en temor, en obediencia, en amor y servicio? ¿Cómo hemos de llegar a los puntos más grandes del cristianismo? ¿Cómo hemos de pensar en poder soportar el día del martirio? Hermanos, si la esencia del primer mandamiento no está en nuestras vidas, muchas veces, vivir con temor en nuestro caminar, todos los días, hermano. Digo, este no es un temor de esclavo, esto es un temor de reverencia, como el hijo que respeta al padre o al abuelo que llegó, lo respeta, y lo que quiere hacer en su estancia en la casa es buscar agradarlo. Hermano, eso es el cristianismo. Obedecer a nuestro Señor y vivir con Él con temor. Temer ofenderlo.
Hermanos, vean el profeta Moisés. Dice, ahora pues Israel, ¿qué demanda Dios de ti? Lo que está diciendo es que está llegando al clímax de la predicación. ¿Saben? Ahí es el clímax de la predicación. Uno predica y trae el texto, expone su significado, expone sus dificultades, expone lo que implica, y a la luz de otros textos cómo debemos interpretarlo. Y después, ahora pues Israel. Es lo mismo que hace el apóstol Pablo. Habiendo expuesto Romanos capítulo 1 al 11, dice: a la luz de las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Esto es, guarden su ley, guarden el primer mandamiento. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto al primer mandamiento? ¿Caminas en temor los días de tu vida aquí en la tierra? ¿Caminas con el deseo de honrarlo? Hermano, ¿amas a Dios? No con tus palabras, hermano, con tus acciones. ¿Caminas en sumisión a sus mandamientos? ¿Obedeces su santa ley? ¿Le sirves? Eso es lo que decía. Dice, eso es lo que demanda Dios de ti. Vean, 5 cosas. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice Moisés. Eso es lo que demanda Dios de ti, hermano. Eso es lo que demanda Dios de ti. Porque no estás en una posición muy diferente a la de Israel. Es más, tengo que decirte algo. Estás en una mejor posición que Israel. Porque Israel estaba en un pacto que podía ser quebrantado. Tú estás en un pacto que no puede ser quebrantado. Ellos estaban bajo el pacto mosaico. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y dice Hebreos que este nuevo pacto es mejor porque su administrador es mucho mejor. Dice, antes estábamos bajo la economía de Moisés. Ahora estamos en la economía de Cristo, que es mejor sacerdote, mejor sacrificio, mejor templo, mejor que Melquisedec. Un pacto con mayores y más ricas promesas. Por eso dice el apóstol Pedro que los antiguos desearon participar del pacto en el que ahora nosotros estamos. ¿Qué pide Dios de ti, iglesia? Iglesia, que le temas. Que le temas a Él antes de temerle a los hombres. Que le temas a Él antes de temerle a la pandemia. Que le temas a Él y lo reverencies antes de buscar reverenciar a cualquier otro. ¿Debemos respetar a nuestros gobernantes? Sí. ¿Debemos respetar a nuestros gobernantes y para hacerlo, y si tenemos que hacerlo, ofender a Dios? No. Tenemos que honrar a Dios, y si en esa honra se ofenden, está bien. ¿Tienes que honrar a tu esposo, hermana? Sí. Pero si tu esposo te pide que deshonres a Cristo, no. ¿Debes honrar a tus jefes y a tus patrones? Sí. ¿Debes deshonrarlos si te piden que hagas algo ilegítimo? Sí. Hermano, debemos caminar en su santa ley. Le hemos obedecido al ir a las aguas del bautismo, el primer mandamiento que obedecemos del Señor. Pero debemos no olvidarnos de sus otros mandamientos, como los 10 mandamientos, como la importancia de no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Debemos amarlo y servirlo. Hermano, ¿estás sirviendo a Dios en tu día a día? ¿Estás encomendando tu día como un servicio consagrado a Dios, en el cual le quieres honrar a Él sobre todas las cosas? Que haya cristianos con una religión metida en los tuétanos y no solamente puesta por fuera. Hermanos, que el Señor nos ayude a esto, porque no es fácil. Nadie obedece su ley completamente, pero esta es la médula de nuestra religión.
ser cristianos es tener metido en nuestra vida, o que nuestra vida gire alrededor de temer a Jehová, guardar sus mandamientos y caminar en su ley, amarlo y servirlo. Que todo lo que hacemos gire alrededor de eso, hermanos, porque Él es el primero, debe ser el primero en nuestras vidas y debemos despertar con el deseo de vivir así y dormir con el deseo de despertar para volver a obedecerle así. Hermanos, qué importantes son los 10 mandamientos. No es, amigo, nadie gana su salvación por obedecer los mandamientos. De hecho, tengo que decirte algo, nadie puede obedecerlos perfectamente. Por eso la salvación no puede ser por obras. Pero Cristo ha obedecido y hemos entrado en un pacto con Él. Pero aunque no somos salvos por obras, necesariamente este pacto en el que estamos nos hace estar agradecidos y vivir en sumisión y honra a Él. Hermano, ¿así es como vives en tu casa? Que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuál es mi mensaje para ti, amigo? Cree en el Señor Jesucristo, porque no hay salvación aparte de este precioso mediador. No hay alguien más en el que podamos ser salvos. El llamamiento no es obedece para que seas salvo, es cree y serás salvo. Porque no al que obra, sino al que cree, a él la fe le es contada por justicia. Hermanos, que el Señor nos confronte con esto. Vean el corazón de Moisés. Está a punto de partir. Está a unas horas de despedirse de su pueblo. ¿Y qué está haciendo? Está diciendo, me preocupa que no entiendan que lo que deben hacer cuando estén dentro es vivir para Él, honrarle a Él. Que estas palabras, hermanos, caigan en nuestro corazón y sean recibidas con un espíritu de mansedumbre. Amén.